Hoy el tema que vamos a tocar el día de hoy es el bautismo con el Espíritu Santo. Y como siempre les pedimos que tomen nota de los versículos y de lo que hoy se les va a hablar y que tengan a la mano su Biblia y que cuando ustedes tengan el tiempo necesario, de verdad busque con su corazón la palabra de Dios. Yo sé que Dios le dará algo nuevo. Bueno, dice el bautismo con el Espíritu Santo. Dice, para tener una verdadera relación con Dios se requiere arrepentirse de pecados, bautizarse en agua y recibir el don del Espíritu Santo. Aquí nos marca perfectamente que lo primero que debemos hacer para acercarnos al Padre es tener un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Mucha gente dice que ya perdonó, que ya se arrepintió, pero la verdad es que el arrepentimiento es una decisión que nosotros debemos de tomar, no es una emoción. No debe esperarse usted hasta que diga, no, pues hasta que se me pase, ¿no? La verdad es que no, usted debe de tomar esa decisión de arrepentirse, que sea un arrepentimiento genuino. Dice, en Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:38 nos dice que lo primero para poder ser bautizados es el arrepentimiento de los pecados. Usted puede decir, es que ¿cómo voy a perdonar a alguien que me ha hecho daño? ¿O cómo es que me puedo arrepentir si hice algo muy malo? De verdad que si usted le pide a Dios con su corazón, y antes de que usted lo pida, primero llévelo a su corazón y entréguele ahí en ese momento a Jesús, de su propia boca, de sus propias palabras, que sean audibles. Y yo estoy segura que nuestro Señor Jesucristo le perdonará. Entonces, después del perdón, dice que recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, el arrepentimiento es una decisión interna. Ser bautizados es un acto externo y recibir al Espíritu Santo nos lleva a ser equipados para la vida cristiana. Hoy nos enfocamos en esta tercera provisión de Dios, el bautismo con el Espíritu Santo. Y tiene 3 puntos. Y dice el primero, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? El bautizarse es sumergirse, hundirse, ser lleno hasta rebosar por medio de una inmersión total. Si no hay inmersión, no hay bautismo. Esta palabra proviene del griego baptizo, un término usado en la época de Jesús, que significa empapar, saturar, sumergir una tela de algodón en un baño de tinta con el fin de cambiarle el color. También se utilizaba para describir la inmersión de un barco nuevo, o cuando algún navío era cubierto por una ola inmensa. Para hacerlo más claro, imaginemos a alguien bajo una catarata, donde ni una sola parte de su cuerpo queda sin mojarse. Eso es el bautismo en agua. Ser bautizado en el Espíritu Santo también es una experiencia tangible, visible, cuya mayor evidencia es que las personas hablan en lenguas que no son terrenales ni humanas. En Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La Biblia refleja aquí la promesa hecha por Jesús a sus discípulos, quienes eran personas que ya se habían arrepentido.
habían recibido y habían sido bautizadas en agua, pero aún necesitaban la llenura del Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo incluye inmersión. Tiene que ser una inmersión total, plena. Es beber, que usted tiene que ser lleno, fluir, algo que brota de dentro hacia afuera. El Espíritu Santo vino del cielo y todos fueron sumergidos, o sea, llenos. En Hechos 2:2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La frase vino del cielo y llenó toda la casa significa todos los presentes fueron inmersos y sumergidos en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Todos fueron completamente llenos por dentro y todos comenzaron a hablar en lenguas. Lo que representa el fluir. Aquí vemos claramente las tres frases: la inmersión, el bautismo como si se hubiera parado bajo una catarata, el beber, que es ser lleno por dentro, y el fluir sobrenatural que brota de dentro hacia afuera, hablando nuevas lenguas. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito principal del bautismo con el Espíritu Santo es revestir e investir a un creyente con el poder sobrenatural de Dios para ser un testigo eficaz de Jesús. En todo tiempo que he sido cristiano, he necesitado el poder sobrenatural de Dios, mucho más que las capacidades naturales, más que la educación formal, más que la sabiduría o que el conocimiento natural. Solo así he podido ser un testigo eficaz de Jesús. Dios provee este poder por medio del bautismo con el Espíritu Santo. Dice: el arrepentimiento y el bautismo en aguas califican al creyente para ir al cielo, pero el bautismo con el Espíritu Santo lo califican para operar eficazmente en la tierra. Dice: con ciertas expresiones como el que recibe a Jesús en su lecho de muerte, ninguno de nosotros muere apenas recibe a Jesús, sino que seguimos viviendo en esta tierra. Por eso, Dios nos ha dado esta provisión, una experiencia sobrenatural, a fin de que tengamos un testimonio sobrenatural. Nosotros, si le podemos decir a la gente que Jesús, el hombre que murió en la cruz, no está muerto, sino vivo. Eso es sobrenatural, hablar acerca de Jesús con un testimonio sobrenatural, y eso es impresionante. Jesús le dijo a sus discípulos que no salieran a testificar sobre su resurrección hasta que experimentaran el poder del Espíritu Santo. Entonces, y solo entonces, serían testigos. Dice en Juan 7:38, Jesús les dijo a sus discípulos, dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice: la provisión total de Dios es arrepentimiento, bautismo en aguas y el bautismo con el Espíritu Santo. Esta experiencia sobrenatural incluye sumergirse, beber o llenarse por dentro y dejar que se manifieste con un fluir sobrenatural externo que se expresa hablando en otras lenguas. En la iglesia primitiva, el bautismo con el Espíritu Santo era tan normal como el bautismo en aguas. Pablo fue apartado y lleno del Espíritu Santo.
En Hechos 13, del 2 al 9, dice: ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Cornelio fue lleno del Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre ellos, los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En Hechos 10, 44, 46 dice: los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. En Hechos 19, 6 dice: toda persona debe pasar por estas tres experiencias: del arrepentimiento, el bautismo en aguas y el bautismo con el Espíritu Santo. El número 4 dice: ¿cuáles son los pasos para recibir al Espíritu Santo? Dice aquí el número A: pedírselo al Padre Celestial. En Lucas 11, del 11 al 13, dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bueno, aquí nos muestra claramente que para poder recibir el Espíritu Santo son tres requisitos principales, que es el arrepentimiento, el bautismo con el agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Pero también aquí nos indica en Lucas 11, del 11 al 13, que nosotros tenemos que pedírselo a Dios, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos o a nuestros seres queridos, cuanto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos, porque Él es bueno. En el B dice: recibirlo como un regalo o un don dado por gracia. En Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí se vuelve a manifestar que debemos arrepentirnos. Es un requisito. Usted no puede ir nada más y decir: ay, sí, se oye muy bonito, se oyen muy bonitas las palabras, y esperar algo que solamente está en su mente. Debe de llevarlo primero a sus pensamientos, después a su corazón. Pedir el arrepentimiento genuino. En su caso, yo en muchas ocasiones le pedí a Dios que me enseñara a perdonar, así como Él me perdonaba a mí, porque nosotros no sabemos qué es el perdón, lo tomamos siempre por una emoción. Y no es así. El arrepentimiento y el pedir perdón no es una emoción, sino es una decisión total de querer seguir, de poder liberarse. Y entonces, cuando usted tome la decisión de perdonar a quien le haya hecho en alguna ocasión algún mal, o que usted haya hecho algo indebido, de verdad, no se quede con nada, que el ego no le gane, que no le diga: pero ¿cómo yo voy a ir? Sí, esto es algo genuino que solamente va a llegar a su corazón. Es para su propia salvación.
no para lo de los demás. Dice, lo primero es arrepentirse y bautizarse en agua, y finalmente se recibe el don del Espíritu Santo. No es por mérito ni por madurez, es un regalo, no lo merecemos, se nos da por gracia. En el C dice, se recibe por fe, no por obras. En Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos las promesas del Espíritu Santo. Dice, usted no recibió el bautismo del Espíritu Santo por las obras que hizo o los méritos que acumuló, sino por fe. En el D dice, hay que estar sediento. En Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice que debemos de estar sedientos. Una persona sedienta reconoce que lo que tiene de Dios no es suficiente, porque hay mucho más que Dios quiere darle. Por eso quiere más. Cuando la gente deja de tener sed, renuncia a creer espiritualmente. Dice, si tiene sed, acérquese a la fuente y beba. Dios no va a beber por usted, como tampoco puede hacerlo ni su pastor, ni su mentor, ni su cónyuge. Usted debe hacerlo personalmente para que Dios lo llene. Tiene que beber. Si usted tiene sed del Espíritu de Dios, olvídese de la opinión ajena y beba. En Mateo 3:11 nos dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Dice, es necesario fluir, es necesario que usted tenga esa necesidad, esa hambre de decir, Señor, quiero voluntariamente hoy perdonar y ser perdonado. Para que usted pueda fluir, es comenzar a hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu Santo nos dé que hablemos. Recuerde que el Espíritu de Dios le da las lenguas, pero usted tiene que hablarlas, porque es un acto de su propia voluntad. Bueno, aquí nos dice que todo lo que nos lleva al bautismo con el Espíritu Santo, todo es voluntario. Desde entregar nuestra fe, pedirle a Dios que sea Él quien llene nuestros corazones, que nos llene de su Espíritu. Es el arrepentimiento total, un arrepentimiento genuino de perdón de nuestros pecados. El tomar la decisión de ser bautizados y sumergidos totalmente en aguas. Y por último, es el dejar que nosotros podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Todo esto aquí nos manifiesta que es por fe. Debemos creer. La palabra dice que es imposible agradar a Dios sin fe, pues para aquel que le busca debe creer. Y hoy le damos gracias a nuestro Padre amado porque es Él quien da esta palabra, es su conocimiento, es su poder y es para su gloria, para que se glorifique. Entonces, debe de pedir también usted con todo su corazón y debe de creer que le hay. Debe de pedirle a Dios que lo llene del poder de su Espíritu Santo para que usted traiga hoy aquí a este lugar el reino de Dios.
Dice en la palabra bendita de nuestro Señor que el reino de Dios ha llegado aquí y ahora y que será manifestado con poder, con autoridad, con maravillas, milagros, sanidades. Entonces, usted debe de pedir con todo su corazón y con todo su ser que sea lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, que es quien nos dará el valor para seguir en esta tierra, que es el que nos dará y hará viva y eficaz la palabra en nosotros para poder caminar continuamente en la palabra, para que todo aquel que nos vea, ellos crean y vean que Dios está obrando en cada una de nuestras vidas, que es el poder del Espíritu Santo quien redarguye nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestro corazón. Quiero terminar con Efesios 3:14, que dice: el amor que excede a todo conocimiento. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas estas cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, por el poder del Espíritu Santo. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Hoy les damos las gracias, hermanos, y les pido que se lleven en el amor de Cristo esta palabra y que la hagan suya. Háganla viva, háganla eficaz, vívanla, deséenla, pídanla con anhelo en su corazón. No se fije de las demás personas. Yo sé que el caminar en Cristo es difícil porque no todos pueden entender la necesidad que ahora nosotros tenemos de buscar a Dios, y que va a haber muchas personas que no van a entender y no van a comprender, pero yo le puedo decir que vale la pena seguir a Cristo, aprender a vivir con Él y morir para Él.